Vamos a iniciar con el primer tema de esta unidad número 2, la cual es lenguaje y proporciones en la química. Vamos a iniciar viendo lo que son los símbolos químicos y para ello vamos a analizar brevemente lo que nos representa una tabla periódica. Sabemos que la tabla periódica de los elementos nos permite organizar los elementos con base en su número atómico y aparte de esto, la tabla periódica de los elementos nos va a dar varia información o nos va a proporcionar varia información respecto a cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener. Más adelante vamos a analizar con detenimiento la tabla periódica de los elementos y cómo está distribuida, por qué tiene ese acomodo en específico. Vamos a hablar acerca de periodos, de grupos, de los diferentes tipos de elementos que se tienen, los metales, no metales, metales alcalino-térreos, los lantánidos actínidos, entre otros. En la imagen podemos observar un recuadro que compone una tabla periódica y podemos observar varios elementos que lo componen. Por ejemplo, uno de los elementos que llama mucho la atención en este caso sería la masa atómica, que está marcada como primero, también llamado número másico del isótopo más estable. Tenemos el número atómico del lado derecho y después tenemos algunos valores que no van a ser tan importantes para nosotros en este caso, pero que más adelante sí nos pueden dar mucha información. Este recuadro representa una información bastante completa acerca de todas las características que presenta en este caso el símbolo químico, que es el Fe, el hierro, por su nombre en latín ferrum. Por ejemplo, la primera energía de ionización en kilojoules por mol, que vamos a ver más adelante. Los estados de oxidación más comunes, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, menos 1 y menos 2, que después vamos a ver a qué hace referencia. Su nombre y su configuración electrónica, que sería el siguiente tema que veríamos después de analizar los símbolos químicos, en este caso su configuración electrónica basada en un gas noble como es el argón, que vamos a ver más adelante. La siguiente imagen representa otra forma en la cual podemos observar los recuadros dentro de una tabla periódica. Vemos que en este caso la información es menor. Tenemos el número atómico, tenemos la masa atómica, únicamente el estado de oxidación más común, su símbolo atómico, nombre del elemento oxígeno y de nuevo encontramos la configuración electrónica. En este caso no se utiliza la del gas noble, sino que se utiliza la tradicional, que más adelante entenderemos por qué se lleva así. Y por último, en esta tercera imagen pues tenemos la representación más básica, que es la que vamos a estar manejando. Únicamente necesitamos símbolo químico, el nombre del elemento y dos partes muy importantes que serían su número atómico y su masa atómica. En esta ocasión, con estos dos únicos elementos iniciaríamos nuestro análisis a lo largo de la simbología química. Son los únicos dos puntos que de momento vamos a necesitar y que vamos a estar analizando. Vamos a primero definir qué es un símbolo químico. Del lado derecho tenemos una representación matemática o una representación algebraica de lo que representaría un símbolo químico, que es el que se encuentra de mayor tamaño. Generalmente es el que se ubica al centro del recuadro de la tabla periódica y en la parte inferior derecha tenemos los diferentes símbolos que se utilizaban en la alquimia. ¿Qué es un símbolo químico? Se define como una abreviación o como signos que se utilizan para poder identificar de una manera más sencilla a los elementos de los compuestos químicos. En este caso, por ejemplo, los alquimistas utilizaban diferentes símbolos para hablar o para sintetizar o resumir cuando hablaban acerca de un elemento como puede ser el hierro, como puede ser el fósforo, el mercurio, y cada uno de ellos tenían una imagen, un signo, una abreviación. Los símbolos químicos actuales, como los conocemos, fueron propuestos en el año 1814 por Berzelius, en reemplazo a los símbolos alquímicos, de los cuales tenemos del lado derecho algunos. Estos símbolos químicos fueron utilizados por Dalton en el año 1808 para explicar su teoría atómica, que fue la primera teoría atómica moderna. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, pero en el idioma latín, algunos en griego, otros más en inglés, alemán, francés o ruso, y generalmente se representa la primera letra del símbolo en mayúscula y la segunda letra, si es que la hay para diferenciarla de otros elementos, se pone con minúscula. Algunos elementos escritos en latín comúnmente o que comúnmente se utilizan sería el Cu de cuprum para cobre, Ag argentum para plata, Au de aurum para oro y Fe de ferrum para hierro. En la siguiente imagen también presento algunos otros elementos que están
su idioma latinizado y en la traducción al moderno en español. Por ejemplo, el sodio, natrium, yttrium en el caso del litrio, etcétera, etcétera. Número atómico. El número atómico va a ser el número pequeño o es un número pequeño y entero que nos va a representar, identificado por la letra Z, que nos va a representar la cantidad de protones que nosotros tenemos en un elemento. En esta ocasión, el número atómico se presenta del lado izquierdo inferior, pero dependiendo de la tabla periódica se puede presentar en el lado derecho superior o izquierdo superior. A esto me quiero referir con la primera definición donde digo que es el número más pequeño y entero que va a estar dentro del recuadro, porque a veces nos podemos confundir entre si es la masa atómica o si es el número atómico. Entonces en este caso lo vamos a definir como el número pequeño entero que va a estar representado en nuestro recuadro y eso se define como la cantidad de protones que va a tener mi elemento. En las moléculas neutras, es decir, en aquellas moléculas donde no existe una carga en el elemento, la cantidad de protones y la cantidad de electrones van a ser la misma. Esto para que las cargas nos den una suma total de 0. Aquí tenemos un ejemplo de un átomo neutro o en estado neutro cuyo número atómico es el 12, quiere decir que tiene 12 protones y por lo tanto también tiene 2 electrones, 12 positivo, 12 negativo nos daría una carga de 0. Por lo tanto es un átomo en estado neutro, que es todos los elementos de la tabla periódica se presentan en este estado. El número másico, representado por la letra A, es un comparativo de la masa de un elemento en relación al carbón. En pocas palabras, el número de masa es el peso que va a tener mi elemento, pero este peso se calcula o se saca de manera científica mediante una relación con el peso del carbón, que va a tener una unidad de 12 UMA, unidad de masa atómica. Con base en el carbón se saca la relación para el cálculo de cualquier número de masa de los demás componentes. Por ejemplo, si el sodio tiene un número de masa de 21, ese 21 está íntimamente relacionado con la masa atómica del carbón, o el número de masa del carbón. Representa de manera exacta el promedio de las masas de todos los isótopos de un elemento y su presencia en la naturaleza. Lo vamos a ver más adelante qué es un isótopo y la presencia en la naturaleza. Y hace referencia a la suma de los neutrones más los protones de un elemento. Esto va a ser muy importante. Recordemos que toda la masa que tiene un elemento va a estar centrada básicamente en el núcleo. Y en el núcleo vamos a tener dos partículas subatómicas, que serían los neutrones y los protones, que son los únicos que ejercen una masa significativa en el elemento. Sabemos que el electrón tiene una masa ínfima, es decir, es bastante pequeña y no se tomaría en cuenta. Los únicos que tienen una masa considerable serían los neutrones y serían los protones. A partir de esta consideración, entonces podemos realizar algunos cálculos basándonos en el número atómico y en la masa atómica. Por ejemplo, la masa atómica representada por la letra Z se define como los protones y en moléculas neutras protones es igual a electrones, por lo tanto Z es igual a P y en otros casos Z sería igual a E. Y la A de masa atómica va a ser igual a la suma de los protones más neutrones, es decir, A es igual a P más N. En los iones solo se va a modificar la cantidad de electrones, pero nunca se modifica la carga, nunca se modifica la cantidad de protones o neutrones y por lo tanto no se va a modificar ni su Z ni su A. Lo único que se modificaría sería su carga. Vamos a ver más adelante el caso específico de los iones, pero ahorita hay que considerar que solamente modifica la cantidad de electrones. Vamos a analizar pues con los siguientes ejemplos la utilidad del número atómico y de la masa atómica del compuesto y los diferentes cálculos que podemos realizar, como determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones. Como lo podemos ver mediante este diagrama o esta tabla que tenemos aquí, pues se puede hacer de manera bastante sencilla los cálculos o los ejercicios. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el número pequeño entero, que va a ser el 29, que sería el número atómico, el valor de Z, y que ese valor de Z pues nos va a dar varias respuestas de los recuadros aquí marcados. Tenemos EU, el nombre del elemento, la simbología química que sería cuprum, y vamos a iniciar llenando esta tablita, el valor de Z,
número atómico sería 29. Y en este caso, como estamos hablando de moléculas neutras, tanto la cantidad de protones como la cantidad de electrones, pues sería la misma, que sería en este caso 29. Que me pasé un poquito. En el caso de A, el número de masa sería 63. Y para sacar la cantidad de neutrones, vamos a utilizar una fórmula muy sencilla. Si la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es igual al número de la masa, que ya lo vimos anteriormente, entonces el número de masa menos el número de protones nos va a dar igual a la cantidad de neutrones, que en este caso 63 menos 29 nos daría 34. Y es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Esto lo vamos a replicar en los siguientes elementos. K potasio, 19, 19 y 19. Número de masa, 40. Restamos 40 menos 19, nos daría la cantidad de neutrones, que en este caso serían 21. Y así consecutivamente, Z20, 20, 20, número de masa, 40, 40, menos 20, 20. Y así de sencillo se llena. En el siguiente ejemplo, que es el único distinto, pues aquí tenemos número de masa, tenemos número de protones, que si no Z va a ser igual a la cantidad de protones, 27. Ese elemento lo podemos buscar en nuestra tabla periódica y estaríamos hablando en este caso del cobalto, cuyo simbología sería CO, el cobalto, 27, y número de masa, 59. Sacamos la cantidad de neutrones, aquí sería 59 menos 27, que nos daría 32, y la cantidad de electrones en átomos neutros, otra vez sería igual a la cantidad de protones, que sería 27. Y voy a dejar ahí el del hierro para que ustedes lo contesten y saquemos el cálculo correspondiente. Los iones. En el caso de los iones, un elemento solamente puede ceder o ganar electrones, no puede ceder o ganar alguna otra cosa. Si cediera o ganara protones, por ejemplo, cambiaría su número atómico y cambiaríamos de elemento. Sí puede tener diferente cantidad de neutrones, eso va a generar isótopos, pero lo más común es que cedan o ganes electrones. No se puede modificar la cantidad de protones porque esto generaría un cambio de elemento, y en el caso de que se modificaran la cantidad de neutrones nos va a dar lugar a un isótopo que vamos a ver a continuación. Si un elemento gana electrones se vuelve negativo porque los electrones tienen carga negativa, y si un elemento pierde electrones se va a volver positivo. Aquí tenemos una imagen que lo explica de manera muy sencilla. Si yo gano un electrón, el electrón es negativo. Si yo gano un electrón, entonces la carga del elemento se vuelve negativa, porque en este caso aquí tiene 3 electrones y eso nos da a entender que tiene 3 protones positivos, 3 menos 3, 0. Pero al obtener un cuarto electrón, la carga aquí sería de menos 1 en este caso. Y del otro lado, si un elemento pierde un electrón en un átomo neutro, se quedaría, aquí está representado, sin un electrón. Entonces en ese caso la carga sería positiva, porque quedaría con más protones que electrones. Aquí lo tenemos representado en un diagrama, un resumen de todo lo que hemos estado viendo antes de llegar a los isótopos. Número de masa, protones más neutrones, número atómico es igual a la cantidad de protones, y en moléculas neutras igual a la cantidad de electrones, y la carga es igual a los protones más los electrones, la carga que nosotros vamos a tener. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí sería protones menos electrones porque los electrones no están con la carga negativa correspondiente y por eso se le asignaría la carga negativa. En este caso, un ejemplo, 3 protones, 5 electrones, 4 neutrones. Tenemos los valores calculados para el litio y una carga de menos 2 porque tiene 2 electrones más que la cantidad de protones. El número de masa, por ejemplo, lo podemos sacar, 4 más 3, 7, y el elemento sería el litio.
que aquí se formaría un ion negativo. A los iones negativos se les llaman aniones y a los positivos cationes. Vamos a ver algunos ejemplos con cargas. En este caso tenemos positivo del sodio, 3 positivo del aluminio, 2 negativo del azufre y 1 negativo del bromo. Rápidamente, Z, número atómico, va a ser 11, la misma cantidad de protones. Para sacar los neutrones restamos 23 menos 11, que nos daría 12. Y los electrones aquí va a ser lo distinto, ¿sí? Si tenemos positivo, quiere decir que perdió un electrón. Entonces a la cantidad de protones, que en una molécula neutra sería igual a la cantidad de electrones, a esto le vamos a restar 1, porque perdió un electrón y se hizo positivo. 11 menos 1 nos va a dar 10. 11 positivo menos 10 nos va a dar más 1. Vamos ahora en el caso del aluminio. Tenemos su número de masa, tenemos su número de neutrones. Podemos sacar primero los protones. 27 menos 14 va a ser la cantidad de protones, que en este caso sería 13. Y de esa manera ya tendríamos también su valor de Z, su número atómico, que sería 13. Aquí, acuérdense, A, que es el número de masa, es protones más neutrones. Entonces, como ya conozco los neutrones, puedo sacar los protones. Y para los electrones, aquí, de aquí a acá, tenemos 3 cargas positivas. Quiere decir que perdió 3 electrones, menos 3 electrones. Entonces, si nosotros teníamos 13 protones, teníamos 3 electrones, pero se perdieron 3, aquí nos daría 10. Y de esa manera tendríamos la carga de más 3. Estos dos casos, hablando para cationes positivos, ahora vamos viendo para aniones. Tenemos protones, es igual al número de masa, al número atómico, perdón. Tenemos neutrones y protones, la suma nos va a dar el número de masa, que sería 32. Ahora, vamos a ver qué pasa en este caso con los electrones. Como es negativo, quiere decir que aquí ganó electrones, porque se hizo negativo. Entonces aquí vamos a sumarle 2 electrones. Si originalmente en una molécula neutra tenemos 16 más 2, 18. De una manera muy sencilla, voy a dejar el último ejemplo para que ustedes lo resuelvan. En el caso del bromo, aquí solamente sumaríamos 1. Como ya tenemos los electrones, pues los protones deben de ser 1 menos para que se haga el resultado. Vamos haciéndolo. Aquí sería A 80. La cantidad de electrones 36, pero es menos 1. Entonces, aquí sería 35 para que al restar 35 menos 36 nos diera menos 1. Para sacar los neutrones, pues sería la resta de estos dos valores, 80 menos 35, que nos daría 45. Y los protones, si son 35, es igual al número atómico, que en este caso sería 35 del bromo. De una manera muy sencilla. Por último, los isótopos, una simple definición. Un isótopo es un elemento que cambia la cantidad de neutrones y por lo tanto se modifica su masa atómica. Ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, protio, deuterio y tritio. En el caso del protio, la cantidad de neutrones es 0, que es el más común, el 99.99% del hidrógeno es de este tipo. Existe un 0.01% que es el deuterio, que contiene un neutrón y por lo tanto su masa atómica cambia a 2. Y tenemos el tritio, que va a tener 2 neutrones y por lo tanto su masa atómica cambia a 3. Este solamente representa el 0.000001% de la cantidad terrestre.